El cine ha explotado como pocos artes todo aquello relacionado con la justicia, y es que un proceso judicial da para mucho. A lo largo de este top veremos grandes joyas del entretenimiento. Al fin y al cabo, los juicios son un caldo de cultivo para grandes lucimientos de abogados, pistas que aparecen a destiempo y, en definitiva, una intriga que gira acerca de la culpabilidad o no de un determinado individuo. Pero también asistiremos a grandes denuncias sociales a través de juicios reales o ficticios, o incluso a reflexiones sobre el propio sistema judicial. Así que sin más dilación, vamos a ello. El Crisol es a día de hoy una peli totalmente desconocida e infravalorada. Un grupo de chicas son acusadas de practicar la brujería y, para librarse de la condena, alegan que se encontraban poseídas. Una de ellas, que interpreta excelentemente bien Winona Ryder, instigará a las otras niñas del pueblo a elevar la mentira, acusando a todas las personas que les caen mal de brujería. El Crisol es un enorme retrato del histerismo colectivo y de la paranoia de la brujería en el siglo XVII, con un claro símil con la caza de brujas comunista de los años 50 del siglo XX. Puede que el Crisol tenga una estética de TV movie que echa para atrás, pero las interpretaciones de Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Joan Allen es lo que realmente cautiva, porque este es un retrato de la fragilidad humana, revelando que, bajo la presión del miedo, somos capaces de las mayores atrocidades. No será la propuesta más redonda de esta lista, pero sí que es una de las más divertidas. Los monólogos de un Al Pacino pletórico seduciendo a Kevin, el ambicioso y brillante abogado interpretado por Keanu Reeves, son sencillamente antológicos. El hecho de situar al mal en el corazón del sistema judicial proyecta un mensaje devastador sobre la ética humana. Además, la cinta juega magistralmente con el simbolismo teológico del demonio en la sociedad moderna, convirtiendo la búsqueda de la fama y el éxito en un thriller de suspense sobre la pérdida de la integridad. Es, en última instancia, un recordatorio de que el diablo no nos obliga a hacer cosas malas, sino que espera pacientemente a que nuestros propios instintos nos hagan ceder a la tentación y al mal. Damos la bienvenida a uno de los directores más grandes de la historia del cine, el gran Sidney Lumet, que firmó su penúltima película con un Vin Diesel que buscaba el prestigio crítico en una época en la que todavía no se había estrenado ni la tercera entrega de A Todo Gas. La película contará la crónica del macrojuicio contra una familia mafiosa de Little Italy. Diesel interpreta al traficante que decidió defenderse sin abogado. Su carácter carismático y bonachón se ganará el aplauso del público y de nosotros mismos. No esperéis que sea a nivel cinematográfico Scorsese, pero la película logra una hazaña reservada solo a los grandes cineastas: forjar una empatía inevitable con un criminal. Mick Haller es un abogado que está acostumbrado a defender a gente de bajo nivel social, pero en cierto momento recibirá el encargo de trabajar para un rico heredero acusado de asesinato. Haller está interpretado por un Matthew McConaughey que, sin saberlo ni comerlo, iba a dar un vuelco a su carrera con esta película que recuerda mucho al estilo que tendría en el futuro Better Call Saul. Esto es básicamente un abogado que se mueve entre criminales hasta que se topa con uno que le hace replantearse esa lucha entre ser un abogado justo que tiene que defender a su cliente hasta el final o ser una persona que tiene algo de moralidad. Ese es el gran dilema que sostiene este thriller: la colisión entre el deber profesional y la conciencia. La película nos sumergirá en una red de giros inteligentes donde la justicia parece un tablero de ajedrez lleno de trampas. Lo que empieza como el caso de oro para Haller acaba convirtiéndose en una lucha por su propia redención, recordándonos que a veces el precio de ganar un juicio es perder tu propia alma.
La herencia del viento es un volcánico enfrentamiento entre la teoría de la evolución y el creacionismo. La trama se sostiene sobre el duelo interpretativo de Spencer Tracy y Fredric March, dos de los mejores actores de la historia, quienes encarnan a dos abogados que son dos visiones opuestas del mundo. Ese calor infernal que asola a los protagonistas durante el juicio es la manifestación física de la intolerancia. A través de un magnífico guión, la cinta establece un agudo debate en cuyo centro se sitúa un tema tan vigente hoy en día como entonces. Este tema es la libertad de pensamiento y de educación. Lo que hace que esta obra sea eterna es su capacidad para denunciar cómo el miedo al progreso puede llevar a una comunidad a perseguir el conocimiento, a maldecirlo y a rechazarlo. Es un recordatorio de que cuando se prohíbe el derecho a dudar, la sociedad retrocede hacia la oscuridad. Este es un drama judicial imprescindible que, pese a basarse en un caso real de 1925, sigue funcionando como un espejo de los conflictos ideológicos de hoy en día. El magnicidio de Dallas, en el que el presidente Kennedy fue asesinado, es analizado al detalle por Oliver Stone a través de la peripecia real del fiscal Jim Garrison, que investigó el asesinato hasta límites insospechados. JFK supone 3 horas de la mejor investigación judicial, aderezada con un reparto impresionante y una intriga que atrapa y apasiona por igual. Parece imposible condensar tantos personajes, tramas y datos, pero Stone lo consigue de una manera difícil de olvidar. Además, tiene posiblemente el mejor juicio que he podido ver en una película. En el nombre del padre, narra la historia real del juicio contra unos jóvenes irlandeses injustamente acusados de ser terroristas del IRA, incluyendo a sus familiares más cercanos. El mayor mérito de la peli radica en evitar lo lacrimógeno, porque no es necesario subrayar lo triste de una injusticia judicial. La narrativa se divide en 2 actos judiciales, que juegan con la moral del espectador. El primer juicio es un despliegue de rabia e impotencia, donde la corrupción del sistema aplasta a inocentes ante nuestros ojos. Sin embargo, el segundo juicio actúa como una de las catarsis más satisfactorias de la historia del cine, un estallido de verdad que busca reparar lo irreparable. Es una película profundamente emocionante que no necesita artificios para golpearte. Si tienes un mínimo de sangre en las venas, te retorcerás en el asiento ante la crueldad del destino y saltarás con el grito final de justicia. Es por encima de todo el retrato de un hijo que debe madurar tras las rejas para limpiar el nombre de un padre cuya única culpa fue ser un hombre bueno. Los títulos de crédito de Saul Bass, como siempre, son memorables y nos daban una pista de que la cinta sería una disección magistral de lo que es un asesinato. Un estupendo James Stewart se alejaría de sus papeles de buenazo para adoptar el rol de un carismático abogado defensor de un teniente del ejército acusado de asesinar fríamente al presunto violador de su mujer. Otto Preminger apostaría por mostrar en los primeros compases de este emocionante melodrama judicial la culpabilidad del acusado para desarrollar una obra rotunda que disecciona un caso judicial de manera exhaustiva. Anatomía de un asesinato es una película hija de su tiempo. Los valores del ideal americano se corrompían conforme se entraban los años 60, y eso se traduce en un desencanto reflejado con un tono satírico. Y es que la justicia no fue una excepción a este desencanto general, y Anatomía de un asesinato es el mejor ejemplo de ello. Es ambigua como ella sola, y jamás sabremos si el acusado es culpable o no, porque lo cierto es que todos, absolutamente todos los personajes de la película mienten, y Preminger coloca la cámara sin decantarse por nadie, dejando que los momentos delirantes aparezcan casi por improvisación. Sidney Lumet adaptaría en su debut una obra teatral escrita por él mismo, y nos presentaría a los 12 miembros de un jurado que deben juzgar a un adolescente acusado de homicidio.
Todos parecen señalar su culpabilidad, excepto el miembro número 8, interpretado por el magnífico actor Henry Fonda. 12 hombres sin piedad es una película que todo psicólogo o sociólogo debería estudiar, porque habla del grupo, de cómo las personas se adaptan a la masa, o cómo un outsider lucha por algo que cree que es injusto, a pesar de que la sociedad, o en este caso el grupo, esté en su contra. Cada uno de los personajes representa un arquetipo que se ve presionado conforme avanza la película, demostrando que si el cine se hace bien, solo se necesita una habitación, una mesa y un par de intérpretes dispuestos a darlo todo. Presunto inocente es una intriga judicial totalmente absorbente, sobre todo gracias al buen hacer de todo su reparto: Greta Scacchi, Bonnie Bedelia, Raúl Juliá o un Harrison Ford entregando la que podría ser la mejor interpretación de su carrera, donde encarna a un hombre recto que sucumbe a la tentación y acaba pagando un precio altísimo por ello. Presunto inocente es una película de aroma hitchconiano, realizada por un director tan interesante como Alan J. Pakula. Pakula, maestro del suspense paranoico, construye aquí una telaraña de ambigüedad donde nadie es lo que parece, y cada prueba presentada en el estrado es un arma de doble filo. La cinta disecciona con frialdad los sistemas de poder y las debilidades del corazón humano, moviéndose con maestría en esa zona gris donde la obsesión y el deber se confunden. Esta película nos envolverá poco a poco hasta que sintamos el dolor de la injusticia o el peso de la dura verdad. Muchas de las películas de este top son mucho mejores que esta, pero el impacto de Presunto Inocente en su resolución es inigualable. Ese final os dejará tan helados que al llegar a los créditos solo sentiréis escalofríos. Es el cierre perfecto para un viaje por las sombras del derecho y la moralidad.